La educación a distancia como un bien público, una visión. El gran auge de la educación a distancia ha ocurrido en la segunda mitad del siglo XX. Ahora también se puede afirmar que este proceso de enseñanza ha existido desde siempre. Una enseñanza a distancia de una u otra forma se ha realizado en la medida en que se ha pretendido transmitir una información, unos valores, una cultura a otros por medios no directos, es decir, por medios cara a cara, una carta, una obra literaria, una obra de arte. Por lo tanto, la educación a distancia, aunque no de esta manera como la conocemos hoy en día, pero ha existido en un tiempo más considerable del que creemos. La educación a distancia, al principio, se puede entender que nació para ofrecer una solución fundamentalmente a dos problemas. Primero, ofrecer educación para satisfacer una demanda que se convirtió en una necesidad de las masas, de la población estudiantil, y que las instituciones presenciales ya no podían asumir. El otro problema fundamental eh, también es el brindar oportunidades de estudio a una población que por actividades propias como el trabajo, eh, porque tuvieron que salir de su ciudad, porque se casaron, por diferentes motivos, ya no tienen la oportunidad de estudiar en una educación presencial. Por lo tanto, una educación a distancia o educación virtual se convierte en una oportunidad para ellos de complementar o de continuar sus estudios aún después de tener una obligación laboral o en el hogar, vivir en matrimonio y no poder dejar ese tipo de, de obligaciones para acudir de manera presencial. También otro tema que provoca que muchas personas estén buscando en esos tiempos una educación a distancia es precisamente la distancia geográfica, ¿sí? Ahora hay personas que no viven en la ciudad donde están las universidades y que esa universidad genere, como sucede en la Universidad de Guadalajara, genere o pueda ofrecer educación virtual, educación a distancia. Entonces personas que no viven en Guadalajara, que viven en otro lugar a 3 horas, a 5 horas, incluso que viven en otro país, pueden estudiar en la Universidad de Guadalajara a través de la universidad virtual, lo que también está generando una demanda, la cual cada vez es más aceptada tanto por instituciones educativas como por los estudiantes. Al principio, esta educación a distancia se presenta como una oportunidad que beneficia principalmente a los adultos, pero poco a poco los jóvenes, digamos, personas de menos de 25 años, de 20 años o menos, están empezando a tomar como una opción, como una posibilidad real, la educación a distancia. Lo que al principio era educación para adultos, que en algún momento de su vida no tuvieron la oportunidad, por limitaciones físicas o geográficas o laborales o personales incluso, no pudieron cursar sus estudios de manera presencial, se vieron desfavorecidos. Ahora esta opción ha entrado a, a presentarse no solamente en un rango de edad arriba de los 30 o 40 años o en la clase trabajadora. Cada día es más la cantidad de jóvenes menores de 30 años, de 25 años, que acceden o que deciden estudiar a distancia. También es cierto que la educación a distancia trata de llevar una educación de mayor calidad y equidad social a todos los ciudadanos. Eh, Incluso
se presenta como una opción que enfrenta la pobreza, la desigualdad, con la intención de que favorezca esto la inclusión social. Sin embargo, esta aspiración de lograr una educación de calidad más equitativa, más flexible, más pertinente, eh, hasta el día de hoy no se ha logrado, ya que tanto los estudios, los planes de estudios no son tan flexibles, y en algunos casos pareciera que el personal docente entiende que la educación a distancia es una repetición de la educación presencial. Eh, en algunos casos incluso llegan a transferir actividades presenciales a las actividades en educación a distancia, lo cual limita esta modalidad, la cual sí tiene un gran impacto social, pero en algunos casos no llega a ser lo suficientemente, no atractiva, sino más bien no llega a ser lo suficientemente útil para el estudiante, que de primer impacto empieza a estudiar a distancia creyendo que será una opción para su falta de tiempo, para la flexibilidad que él necesita, y sobre todo que socialmente pueda ser una inclusión y enfrentar las desigualdades. En pocas palabras, la educación a distancia sí puede llegar a un número indeterminado de estudiantes de cualquier parte del mundo, ya que es una modalidad educativa que permite ofrecer propuestas de estudio a poblaciones muy diversas, con diferentes problemáticas, con complicaciones para el acceso a la educación presencial, incluso a minorías y a grupos no favorecidos, eh, ya que constituye una opción con una mayor cobertura. Aquí el problema sería que también el equipo docente entendiera esta parte para que pudiera ser, eh, que pudiera llevar a cabo sobre todo cuatro características de la educación a distancia: la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad. La educación a distancia es una modalidad que satisface el derecho a la educación y garantiza las características que acabamos de mencionar, pero el docente también y las instituciones tienen que adaptarse a estas nuevas necesidades para que no solamente sea la oferta de una educación a distancia, sino también que se logren los objetivos de adquirir conocimientos y que los egresados de la educación a distancia puedan ser competitivos en un tiempo no muy lejano.